noches, chicos. Mi nombre es Ricardo Luis Orihuela Pacheco y en esta oportunidad vamos a tener lo que es la ponencia de farmacología cardíaca, ¿no? Espero que esta ponencia, chicos, sea de gran utilidad para todos. En esta oportunidad el ponente es Marco Suárez, es alumno de 10º ciclo de la Facultad de Medicina Humana de la UNSP y actualmente es tutor del proyecto Hermano Mayor 2020-2021. Sin nada más que decir, chicos, te doy pase, Marcos. Bien, hola chicos, conmigo vamos a continuar la parte de farmacología cardiovascular o la parte de cardio, ¿no? Que es durante toda esta semana. Vamos a iniciar con la parte de farmacología, que es un capítulo sencillo dentro de farmacología. La parte de cardiovascular es bastante sencillo, pero es también bastante extenso, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar ya chicos. A ver, ya. Bueno, en la tabla de contenidos, primero iniciaremos con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, posteriormente los beta bloqueadores, los bloqueadores de canales de calcio, los nitratos, los inotrópicos, ¿no? Todas estas son familias farmacológicas, y por último hablaremos acerca de los antiarrítmicos. Bien, empezaremos con una pequeña introducción hablando acerca de la presión arterial. Todo esto con la finalidad de que entiendan cómo estos medicamentos actúan sobre las diferentes patologías. Primero, ustedes saben por fisiología que la presión arterial, ¿a qué va a ser igual? A la resistencia vascular periférica por el gasto cardíaco. Esta resistencia vascular periférica, por la llamada ley de Poiseuille, no sé cómo se pronuncia. Ustedes saben que esta resistencia vascular periférica está determinado principalmente por el radio de los vasos, ¿no? Por el diámetro vascular. Entonces, va a depender del radio de los vasos. Si el radio de los vasos disminuye, ¿qué pasa con la resistencia vascular? Aumenta. Si el radio de los vasos se incrementa, ¿qué va a pasar con la resistencia vascular periférica? Disminuye, ¿no? Entonces esto va a depender de si hay vasoconstricción o si hay vasodilatación. La vasoconstricción o de la vasodilatación. Básicamente ello. Y por último, el segundo determinante es el gasto cardíaco. Este gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, ¿no? Gasto cardíaco es igual, por fisiología lo saben, frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Este volumen sistólico va a estar determinado por tres factores, ¿cierto? Por la precarga, ¿no? Por fisiología, por la poscarga, por la poscarga, y va a estar determinado por la contractilidad. Entonces, nosotros lo que queremos, ante un paciente hipertenso, lo que queremos es bajar la presión arterial. ¿Cómo entonces podríamos bajar la presión arterial? Para nosotros bajar la presión arterial, podríamos nosotros reducir la resistencia vascular periférica. ¿Y cómo reduciríamos la resistencia vascular periférica? Por medio de la vasodilatación. Entonces podríamos usar fármacos que generen vasodilatación. ¿Quiénes son ellos? Fácil, los bloqueadores de los canales de calcio, ¿no? Los nitrovasodilatadores. También encontramos aquí a quienes, a los diuréticos. Ojo que los diuréticos, que son fármacos usados en cardiología, tanto en insuficiencia cardíaca como en hipertensión arterial, su acción no es por una reducción del volumen de la volemia, sino es por una reducción de la resistencia vascular periférica, su principal mecanismo de acción por el cual reduce la presión arterial. Ojo con ello, ¿no? A largo plazo, estos diuréticos van a generar reducción de la resistencia vascular periférica. La otra forma de bajarle la presión arterial, ¿cuál sería? Bajarle el gasto cardíaco. ¿Cómo yo le bajo el gasto cardíaco? Puedo bajarle la frecuencia cardíaca. ¿Con qué le bajo la frecuencia cardíaca? Con los beta bloqueadores. Le puedo dar beta block. O también, para bajarle el gasto cardíaco, yo le puedo bajar el volumen sistólico, ¿no? ¿Cómo le puedo bajar el volumen sistólico? Fácil, bajándole la precarga. ¿Cómo le bajo la precarga? ¿O con qué le podría bajar la precarga? Podría usar IECAS, ¿no? IECAS o ARA2.
Ojo que la resistencia vascular periférica, acá también actúan los YECAS y ARA2, ¿no? Me he olvidado de esta parte. YECAS, ARA2. YECAS y ARA2. ¿Cómo más le podría bajar el volumen sistólico? Bajándole la contractilidad. ¿Con qué le bajo la contractilidad? Con los beta bloqueadores. ¿Con qué también podría bajarle la contractilidad? Con los bloqueadores de canales de calcio del tipo no dihidropiridínicos, ¿no? Que reducen la contractilidad y también reducen la frecuencia cardíaca. Bloqueadores de canales de calcio. Entonces, de esta forma, nosotros, ese es el mecanismo de acción de los diferentes fármacos que ya hablaremos más adelante. Ahora, en el caso de la angina de pecho, cuando nosotros vemos la parte de la fisiopatología, vamos a ver que en el caso de la angina, ¿qué es lo que está pasando? Imaginen que esto es un vaso coronario. En el vaso coronario se forma una placa de ateroma, ¿no? Esta enfermedad se le conoce como ateroesclerosis. Entonces, ¿qué está haciendo este ateroma? ¿Qué es lo que está haciendo? De lo que inicialmente pasaba todo este volumen sanguíneo, con la generación de este ateroma, ¿qué va a pasar con el flujo? El flujo se va a reducir. Se reduce el flujo sanguíneo, ¿no? Porque está un ateroma, una placa ateromatosa ahí obstruyendo el volumen, el flujo sanguíneo. Entonces el flujo sanguíneo hacia el corazón se va a reducir, va a caer. Ahora, entonces, esta angina de pecho puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser una angina de pecho estable o puede ser una angina de pecho inestable, ¿no? Estable o inestable. Ya. Cuando hablamos de estable, ¿qué es lo que va a pasar en el caso del estable? Miren, por ejemplo, imagínense que aquí hay un pata, ¿ya? Un chico que está jugando fútbol, ¿ya? Está jugando fútbol, entonces al jugar fútbol, la persona va a correr, ¿cierto? Al correr, ¿qué es lo que va a pasar con su frecuencia cardíaca? Va a incrementarse, ¿no? Va a incrementarse su frecuencia cardíaca. Con el incremento de su frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que va a generar? Con la diástole. Obviamente, el tiempo de la diástole, el tiempo que dura la diástole, va a reducirse. Si se reduce el tiempo de que dura la diástole, ustedes han llevado en fisiología o en anatomía, el flujo sanguíneo coronario, ¿en qué fase se da? ¿En diástole o en sístole? Pueden participar, chicos. Diástole. Diástole, ¿verdad? Entonces, si se está reduciendo el tiempo de la diástole, ¿qué va a pasar con el flujo coronario? Se va a reducir, ¿cierto? Porque está reduciendo el flujo, el tiempo de la diástole. Ahora, eso no es todo. Si se reduce la frecuencia cardíaca, tu corazón va a trabajar más. Trabaja más encima. Si trabaja más, va a demandar, ¿qué cosa? Más oxígeno. ¿Pero qué estaba pasando con tu vaso coronario? Tu vaso coronario había un ateroma que lo estaba obstruyendo, ¿cierto? Y estaba generando ello que se reduzca el flujo sanguíneo. Y si se reduce el flujo sanguíneo, ¿qué genera? Una reducción del oxígeno que llega a tu corazón. Y si eso encima nosotros le aumentamos, que cuando la persona está en actividad física, se le reduce el flujo coronario y encima demanda más oxígeno, ¿qué va a generar este proceso? Una isquemia. Sobre isquemia se van a liberar diversas enzimas del músculo cardíaco afectado y ello va a generar un cuadro de dolor. Esto es una angina de pecho estable. ¿Por qué? Porque se ha desencadenado ante una actividad física. También se puede desencadenar ante un estrés emocional, ¿no? Porque un estrés emocional, de igual forma, también va a incrementar la frecuencia cardíaca, ¿no? Y todo este proceso va a ser lo mismo, ¿no? Ahora, ¿pero qué es lo que pasa en el caso del inestable? Borramos todo. ¿Qué es lo que pasa en el caso del inestable? La persona está tranquilo, está sentado, está parado, está sin hacer una actividad física. Y aquí tenemos nosotros una placa. Un vaso con su placa de ateroma. ¿Qué pasa si esta placa de ateroma se rompe? Se va a formar un trombo acá, que va a incrementar todo el ateroma, ¿no? Va a incrementar la placa. Entonces, el flujo sanguíneo se va a reducir aún más.
va a reducir el flujo sanguíneo. Y esta reducción del flujo sanguíneo va a reducir, ¿qué cosa? El oxígeno que le llegue al miocardio, y ello va a generar, ¿qué cosa? Daño de los miocitos, lo cual va a liberar ciertas enzimas, y estas enzimas van a generar, ¿qué cosa? Dolor. Entonces, todo termina igual con dolor. Pero este dolor es desencadenado con el paciente estando sin realizar ninguna actividad física, es decir, no se desencadena ante la actividad física. Esta es una angina de pecho inestable. Pero todo inicia ¿con qué? Todo inicia con un vaso que se obstruye, ¿no? Todo inicia con un vaso en el que se forma un ateroma, en el cual un incremento de la frecuencia cardíaca que genera un incremento del trabajo, genera un incremento de la demanda del oxígeno. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer para tratar a este paciente? Le podemos dar beta bloqueadores. ¿Qué es lo que va a hacer un beta bloqueador? Va a reducir la frecuencia cardíaca, va a reducir el trabajo del corazón, va a reducir la demanda de oxígeno. ¿Qué más va a generar los beta bloqueadores? Al reducir la frecuencia cardíaca, va a incrementar el tiempo de diástole, por lo tanto el flujo sanguíneo coronario va a incrementarse. ¿Qué más podemos usar? Podemos usar bloqueadores de los canales de calcio, ya sean dihidropirídicos o no dihidropirídicos. Los no dihidropirídicos tienen los mismos efectos que los beta-block. Mientras que en el caso de los dihidropirídicos van a generar vasodilatación coronaria. Entonces tu corazón o tu vaso, por más que estaba con su placa de ateroma ahí obstruyendo, si tú lo vasodilatas, vas a incrementar el flujo sanguíneo coronario, ¿no? ¿Y qué más tú puedes darle? Nitrovasodilatadores, ¿ya? Que su función va a ser básicamente reducir la precarga en el corazón, reduciéndole el trabajo cardíaco. Básicamente ellos son los principales medicamentos o los principales grupos farmacológicos que se pueden usar. En el caso de la insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que va a pasar? En el caso de la insuficiencia cardíaca, tú tienes tu corazón, a tu corazón le llega sangre, ¿cierto? Pero tu corazón no se queda con esa sangre, sino lo que hace es bombearlo. Lo bombea, ¿no? Lo lleva hacia las arterias, hacia la aorta, y la aorta lo distribuye. Pero ¿qué pasa en el caso de la insuficiencia cardíaca? Le está llegando sangre al corazón, pero tu corazón está cansado, ya no puede bombear toda esa sangre que le llega, bombea menos sangre. ¿Qué se reduce si bombea menos sangre? El gasto cardíaco. Si se reduce el gasto cardíaco, ¿qué se está reduciendo? El volumen de sangre en las arterias, ¿cierto? Si se reduce ese volumen de sangre en las arterias, ¿qué se va a generar? Una caída en la presión arterial. Ya. Esta reducción de la presión arterial es captado ¿por quién? Por los vasoreceptores, ¿no? Lo saben ustedes por fisiología, por los vasoreceptores. Encontramos claro, hay en todas las arterias, pero hay dos principales, ¿cierto? Los carotídeos y los aórticos. Estos vasoreceptores, frente a una caída de la presión arterial, ¿qué hacen? Estimulan al simpático. ¿Y el simpático cómo responde? Incrementando la frecuencia cardíaca, incrementando la contractilidad, ¿no? Aumenta la contractilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando se reduce el volumen sanguíneo? ¿No? Porque se está reduciendo el gasto cardíaco, por lo tanto se está reduciendo el volumen de sangre a nivel de las arterias. Entonces, ¿qué va a pasar con el flujo renal? Se va a reducir el flujo renal, el flujo sanguíneo renal. Si se reduce este flujo sanguíneo renal, ¿qué se va a estimular con ello? A las células yuxtaglomerulares para que empiecen a producir renina. La renina termina con la generación ¿de qué? De la angiotensina 2. ¿Y la angiotensina 2 qué genera? Vasoconstricción, es decir, aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Qué genera? Incremento de la secreción de aldosterona, lo cual reabsorbe sodio, y el sodio reabsorbe agua. Y si se reabsorbe agua, se incrementa la volemia. Pero no es lo único que genera la angiotensina 2, también ¿qué genera? Remodelado cardíaco, genera fibrosis en el corazón y genera hipertrofia en el corazón, ¿no? Que son efectos a la larga deleterios en el corazón.
Ahora, esta reducción del volumen sanguíneo también va a generar un incremento de ¿qué? De la vasopresina, y la vasopresina que va a estimular la sed, con lo cual tú consumes más agua, y si consumes más agua, se incrementa la volemia. ¿Qué más va a generar la vasopresina? Reabsorción de agua. Si reabsorbes más agua, aumentas la volemia, entonces incrementa la volemia. ¿Qué más va a generar la vasopresina? Vasoconstricción. ¿Eso qué genera? Un aumento de la resistencia vascular periférica. Ahora, todos estos factores, ¿qué están haciendo? Están incrementando la volemia, están incrementando la frecuencia cardíaca y están incrementando la contractilidad, ¿cierto? ¿Eso qué va a generar con el gasto cardíaco? Que aumente, porque está aumentando tu frecuencia cardíaca, está aumentando tu contractilidad y a su vez está aumentando también la precarga con el volumen, con la volemia. Entonces el gasto cardíaco va a empezar a incrementarse hasta alcanzar un valor normal. Esto lo compensa. Pero, ¿qué es lo que pasa con tu corazón? ¿No? Tu corazón está enfermo. Entonces, todos esos factores son como, por ejemplo, lo que se ve en la antigüedad, ¿no? Cuando construían todos esos, todas esas obras arquitectónicas, lo hacían con esclavos, ¿cierto? Y el esclavo era mal alimentado, ya no podía trabajar más, ¿y qué le hacían? Le golpeaban, ¿no? Le daban látigo. Entonces, todos estos factores son similares, ¿no? Lo que están haciendo es golpear a tu corazón para que tu corazón trabaje más. Eso es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque tu corazón está enfermo y encima le dan más trabajo. Le están incrementando su frecuencia cardíaca. Le están incrementando la contractilidad. Y no contentos con eso, le aumentan la volemia. Tu corazón a las justas antes podía bombear la sangre que le llegaba y ahora le metes más volumen, le metes más sangre. Entonces tu corazón al final termina cansándose. Y encima de todo ello, ¿qué le estás incrementando? La resistencia vascular periférica, ¿no? La resistencia vascular periférica. Encima de todo, le estás incrementando la resistencia vascular periférica. ¿Y qué pasa con tu corazón? Tu corazón bombea sangre en contra de una fuerza, que es esa resistencia vascular periférica, que es la poscarga, ¿no? Que es la poscarga. Entonces, si tú le aumentas esa resistencia vascular periférica, tu corazón tiene que vencer esa resistencia vascular periférica para que bombee la sangre, pero tu corazón no puede trabajar bien, ¿no? Está enfermo. Entonces, todo esto a la larga, ¿qué genera? Que genera que la enfermedad siga progresando. Siga progresando. Y encima, la angiotensina 2 que genera remodelado cardíaco, genera fibrosis del corazón, encima le estás reduciendo aún más la contractilidad del corazón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Tenemos que bloquear todos estos efectos deleterios. ¿Qué le damos? Beta bloqueadores. Beta bloqueadores, ¿no? Le reducimos la frecuencia cardíaca, le reducimos la contractilidad, hacemos que el corazón trabaje menos. ¿Qué más le podemos dar? YECAS o ARA2, ¿no? Que bloqueen el sistema renina-angiotensina-aldosterona, YECAS o ARA2, ¿no? ¿Qué más le podemos dar al paciente? Le podemos dar diuréticos, ¿no? Diuréticos. Aumentas la diuresis y con ello estás reduciendo la volemia. Si tú reduces la volemia, ¿qué estás haciendo? Que llegue menos, que se reduzca, ¿qué cosa? La precarga, ¿no? Tú le estás reduciendo la precarga, le estás reduciendo el trabajo al corazón. Pero a la larga, ¿qué va a generar estos diuréticos? Van a seguir reduciendo el gasto cardíaco. Entonces, a la larga, los diuréticos no reducen la mortalidad, a diferencia de los beta bloqueadores y de los YECAS o ARA2, ¿no? Que sí reducen la mortalidad en el tratamiento a largo plazo en el paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Quién más está acá? La espironolactona o la eplerenona también, ¿no? Espironolactona. Que también reducen la mortalidad en un paciente con una fracción de eyección reducida, ¿no? Menor de un 30%. ¿Ya? Solamente en esos casos reduce la mortalidad la espironolactona o la eplerenona. Bien, ahora sí, iniciamos ya prácticamente la clase con los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para entender el mecanismo de acción tenemos que comprender cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Ya. Todo inicia ¿con qué? Con las células yuxtaglomerulares, ¿cierto? Estas células yuxtaglomerulares, ¿qué generan?
que producen renina. ¿En respuesta a qué, pero? En respuesta, uno, a la reducción del flujo sanguíneo renal, ¿no? Como ya lo vimos en la parte de fisiopato. Entonces, el flujo sanguíneo renal estimula las células yuxtaglomerulares que empiezan a producir, ¿qué cosa? Renina. ¿En respuesta a qué también? En respuesta a estímulos dados por las células de la mácula densa. Veamos, ¿cómo es eso? Entonces tenemos acá la cápsula de Bowman, ¿no? Con su polo urinario. Por acá tenemos el glomérulo, la arteriola aferente y la arteriola eferente, ¿no? Y bueno, por acá está el túbulo distal, ¿no? El túbulo distal, y por aquí hay células especializadas que son las células de la mácula densa. En la arteriola aferente encontramos las células yuxtaglomerulares, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya, bueno, este es el polo urinario, el túbulo proximal, luego le sigue el asa de Henle, luego el túbulo distal, ¿no? Y en el túbulo distal, ¿qué encontramos? Células de la mácula densa, ¿no? Aquí está. Imagínense qué es esto, ¿ya? Células de la mácula densa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa cuando se reduce el volumen sanguíneo? Cuando se reduce el volumen sanguíneo, ¿qué pasa con la presión hidrostática capilar? Lo han llevado también en cardio, en fisiología cardiovascular, se reduce la presión hidrostática, ¿cierto? En este caso, como estamos en el glomérulo, es la presión hidrostática glomerular. Esta presión hidrostática glomerular, ¿qué generaba en el glomérulo? ¿O qué generaba en la nefrona? La filtración glomerular. Si está reducida esta presión hidrostática glomerular, ¿qué va a pasar con la filtración glomerular? Se va a reducir, ¿no? Si se reduce la filtración glomerular, ¿qué se está reduciendo? La filtración de cloruro de sodio. Entonces va a haber menos cloruro de sodio en el ultrafiltrado y va a haber menos cloruro de sodio en el líquido tubular y va a haber menos cloruro de sodio a este nivel, ¿no? En el túbulo distal donde están las células de la mácula densa. Entonces esas células de la mácula densa captan esa reducción del cloruro de sodio en el líquido tubular y mandan señales a las células yuxtaglomerulares para que empiecen a secretar, ¿qué cosa? Renina, ¿ya? Ahora, responden a qué más estímulos beta adrenérgicos, tienen receptores beta 1, entonces viene la noradrenalina, estimula estos receptores beta 1 y genera el aumento de la secreción de la renina, ¿no? Entonces responde a tres estímulos, ¿no? A tres estímulos, la reducción del cloruro de sodio, que genera, ¿qué cosa? Activación de las células de la mácula densa, y termina estimulando las células yuxtaglomerulares, y responde también a estimulación de los receptores beta 1. Ya todo ello termina entonces con ¿qué? ¿Cuál es el final? La secreción de la renina. La renina transforma el angiotensinógeno, que es producido por el hígado, en angiotensina 1, y la angiotensina 1 es transformada en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de la angiotensina producida en el pulmón. La angiotensina 2 actúa a nivel de receptores AT1. ¿Dónde están esos receptores AT1? En los vasos, en el hipotálamo, en la corteza suprarrenal, y está también a nivel del túbulo proximal de la nefrona, ¿no? Del riñón. ¿Ya? Está a esos niveles. ¿Y qué genera? A nivel de los vasos va a generar vasoconstricción, con lo cual aumenta la resistencia vascular periférica. A nivel del hipotálamo, la estimulación de los receptores AT1 genera sed. Y la sed aumenta la ingesta de agua. Si aumenta la ingesta de agua, ¿aumenta qué cosa? La volemia. Aumenta la volemia. A nivel de la corteza suprarrenal, aumenta la secreción de aldosterona. Y el aumento de la secreción de aldosterona, que genera reabsorción de cloruro de sodio. Y si reabsorbes sodio, reabsorbes agua. Y si reabsorbes agua, aumentas la volemia. ¿Qué más genera? Excreción de potasio y excreción de hidrogeniones, ¿no? Aumenta la secreción de ambos, ¿no? De potasio y de hidrogeniones, aumentando su excreción. Y a nivel del túbulo proximal, aumenta la reabsorción de sodio y de agua. Esa es la acción de la angiotensina 2. ¿Qué otros efectos tiene? Tiene efecto en la fibrosis miocárdica. Fibrosis miocárdica, hipertrofia cardíaca. Eso es el remodelado cardíaco, lo que conocemos como remodelado cardíaco. Ya, entonces,
Entonces, todo ello, ¿con qué termina? Aumento de la volemia, aumento de la resistencia vascular periférica, aumenta, ¿qué cosa? La presión arterial, ¿no? Aumenta la presión arterial. Entonces, en un paciente hipertenso, nosotros tenemos que bajar de la presión arterial. ¿Qué podemos hacer? Podemos bloquear o inhibir la renina, ¿no? Inhibidores de la renina, la lisquireno. La lisquireno. ¿Qué podemos hacer? Inhibir la enzima convertidora de la angiotensina, los YECAS. ¿Quiénes encontramos? Al captopril, enalapril, lisinopril, ¿no? CEL. ¿Qué podemos hacer? Inhibir o bloquear a los receptores de la angiotensina, los AT1. ¿Qué usamos? Los ARA2. ARA2. ¿Qué encontramos dentro de los ARA2? Los sartán, valsartán, candesartán. Bien, ahora, algo que me había olvidado explicarles acá es que la enzima convertidora de la angiotensina no únicamente participa en la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2, sino que también la enzima convertidora de la angiotensina lo que hace es transformar la bradicinina en metabolitos inactivos. ¿Qué es la bradicinina? ¿Qué es la bradicinina? Es una sustancia vasodilatadora, genera vasodilatación. Vasodilatación. ¿Qué más genera? Genera tos en el paciente, la persona, genera tos. Entonces, si nosotros usamos YECAS y estamos inhibiendo la enzima convertidora de la angiotensina, ¿qué va a pasar con la bradicinina? Va a empezar a incrementarse. Si se incrementa la bradicinina, puede generar tos en la persona que lo usa, ¿no? Ya. ¿En qué casos están indicados? En caso de insuficiencia cardíaca, ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos en la parte de fisiopato, por qué insuficiencia cardíaca reduce la mortalidad. En caso de diabetes mellitus, para reducir la proteinuria, ¿no? Reducir la proteinuria. En caso de que el paciente tenga ya una microalbuminuria, ¿no? De igual forma se puede usar en la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es de elección en caso de un paciente con enfermedad renal crónica, con una tasa de filtración glomerular de más de 30, disculpen, de más de 30, o con un potasio de más de, un potasio menor de 5,5, ¿no? Un potasio, valores de potasio normales. Respecto a las reacciones adversas, tos seca vespertina, en el caso de los YECAS, angioedema, también en el caso de los YECAS, la tos seca vespertina es el más frecuente de los YECAS, y el angioedema es el más grave, ¿no? En el caso de los YECAS. También generan hipotensión, hipercalemia, ¿no? La hipercalemia, ¿por qué? Justamente por esto, ¿no? Porque la aldosterona aumenta la expresión de potasio. Entonces, al no haber este incremento, o al no haber la angiotensina 2, entonces, ¿qué va a pasar con la aldosterona? Va a empezar a reducirse. Si se reduce la aldosterona, se reduce la excreción de potasio, y si se reduce la excreción de potasio, se va a empezar a incrementar el potasio sérico, ¿no? Generándose una hipercalemia. ¿Contraindicado en qué casos? En embarazo. Importante. Bueno, este es el artículo que les he traído, que es titulado La asociación del uso de la angiotensina, de los inhibidores de la angiotensina 2 y de los ARA con la mortalidad entre pacientes hospitalizados con hipertensión y COVID-19. Bueno, este fue un estudio desarrollado en 9 hospitales en Hubei, China, que incluyó a un total de 1.128 pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial y COVID-19, ingresados a esos hospitales. Y básicamente lo que hicieron fue dividirlos en dos grupos, 188 pacientes que tenían tratamiento con YECAS y ARA2, y un total de 940 pacientes que no tenían tratamiento con YECAS o ARA2. Se realizó un seguimiento de 28 días, y lo que se observó fue que el riesgo relativo de mortalidad fue de 0,42, es decir, fue un factor protector en comparación con el grupo de los que no usaron YECAS, con un intervalo de confianza al 95% de 0,19 a 0,92. Es decir,
el uso de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona se asociaron con una menor mortalidad, ¿no? Con una reducción del riesgo de mortalidad en comparación con el grupo que no lo usó. Ahora, pero existen ciertas diferencias entre ambos grupos, ¿no? Lo que se observó básicamente fue que en el grupo de los pacientes que no estaban en tratamiento con YECAS guara-2 presentaban al ingreso hospitalario una mayor prevalencia de fiebre, de disnea, de lesión pulmonar bilateral, por lo cual se decidió separar de estos 1.128 pacientes a 174 pacientes con tratamientos con YECA y ARA2 y 348 sin tratamientos con YECAS o ARA2. Y se vio también un riesgo relativo en el caso de los pacientes que usaron YECAS o ARA2 en comparación con los que no lo usaron de 0,37, es decir, un factor protector, ¿no? Con un intervalo de confianza de 0,15 a 0,89. Lo que se puede concluir con esto, básicamente, es que se necesitarían más estudios para evaluar si realmente se reduce el riesgo de mortalidad, pero lo que sí se puede concluir es que hay cierta seguridad para el uso de los YECAS o ARA2 para el tratamiento de hipertensión arterial en pacientes con COVID-19, ¿no? Ahora, esto de acá, ¿tiene alguna explicación? Sí la tiene en realidad, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? La ECA2, que es el receptor con el cual se une el COVID-19, en realidad es un factor que convierte a la angiotensina 2, que aparte de generar todos esos efectos que les nombré, también va a generar inflamación y también va a generar trombosis, ¿no? Que puede contribuir a la exacerbación de la enfermedad por COVID-19. Entonces, tú al usar YECAS estarías bloqueando no, ¿qué es lo que pasaría? En el caso de la angiotensina 2, ¿no? Tú al usar YECAS estarías bloqueando esta parte y además la ECA2 es considerado un factor protector cardiovascular, ¿no? Cardiovascular. Bien. Bien, chicos, ahora continuamos con la parte de los beta bloqueadores. Primero hablaremos acerca de la fisiología del sistema nervioso simpático. ¿Ya? Para entender bien esta parte, vayamos a la pantalla en negro y veamos, ¿no? En el sistema nervioso simpático, a nivel de la médula espinal, normalmente lo que encontramos en la sustancia gris es un asa dorsal y un asa ventral, ¿cierto? Pero a nivel de T1, L1 que encontramos un asta intermedio lateral. ¿Dónde encontramos qué cosa? Donde encontramos cuerpos neuronales del sistema nervioso simpático. De estos cuerpos neuronales parten axones, que hacen sinapsis a nivel de ganglios sinápticos, ¿no? Con segundas cuerpos neuronales que están a nivel de esos ganglios sinápticos, de donde parten axones que van a ir a hacer sinapsis a nivel de un órgano efector. Órgano efector. Este primer axón que formará finalmente las fibras preganglionares. Y estos segundos axones va a conformar las fibras postganglionares, ¿no? Sencillo. Eso está graficado en esta parte, ¿no? Esta flecha amarilla serían las fibras preganglionares. Y estas de acá serían las fibras postganglionares. ¿Qué pasa en el simpático? Las fibras preganglionares liberan un neurotransmisor que es la acetilcolina. La acetilcolina se une con receptores, ¿qué cosa? Nicotínicos. Receptores nicotínicos generando la despolarización de estas segundas neuronas, ¿no? De estas fibras postganglionares, que terminan generándose un potencial de acción, y finalmente estas fibras postganglionares liberan otros neurotransmisores, que son la noradrenalina y la acetilcolina. Noradrenalina y acetilcolina. La noradrenalina se une a receptores que están ubicados en el órgano efector, receptores alfa y beta, mientras que la acetilcolina se une a receptores muscarínicos. Lo que nos importa en esta parte son los receptores alfa y beta. ¿Ya?
Entonces, ¿cuál es el efecto de la activación de los receptores alfa y beta? En caso de los receptores alfa, hay dos tipos, alfa 1 y alfa 2, y beta hay dos tipos también, beta 1, beta 2, ¿no? En el caso de los alfa 1, ¿qué van a generar? ¿Qué nos importa acá? Que generan vasoconstricción. En el caso de los alfa 2, ¿qué nos importa acá? Que generan reducción de la liberación de noradrenalina. En el caso de beta 1, que es inotrópico y cronotropo, positivo, y como ya les había explicado, aumenta la secreción de renina, ¿no? Hay receptores beta 1 a nivel de las células yuxtaglomerulares. Y por último, los receptores beta 2 que generan, ¿qué cosa? Broncodilatación y generan vasodilatación. Importante la broncodilatación, ¿ya? Broncodilatación y la vasodilatación. Los beta bloqueadores se pueden dividir en tres grupos. Pueden ser no selectivos, pueden ser selectivos o pueden ser mixtos. Los no selectivos bloquean receptores tanto beta 1 como beta 2. Entonces, ¿qué pasa cuando bloquean receptores beta 1? ¿Qué generaba la estimulación de los beta 1? Inotropo y cronotropo positivo. Inotropo positivo aumenta la fuerza de contracción, cronotropo positivo aumenta la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasa si yo lo bloqueo? Va a generar reducción de la fuerza de contracción, reducción de la frecuencia cardíaca, reducción de la presión arterial. Pero también bloquea los beta 2. ¿Y qué pasa cuando yo bloqueo a los beta 2? ¿Qué generaban los beta 2? La activación de los beta 2, broncodilatación. Si yo lo bloqueo, voy a generar broncoespasmo. Y esto es importante en un paciente asmático. ¿Por qué? Porque en un paciente asmático, la generación de un broncoespasmo va a terminar en una crisis asmática. Por lo cual, estos beta bloqueadores no selectivos estarían contraindicados en un paciente con asma. De igual forma, en un paciente con EPOC, ¿no? También estarían contraindicados. ¿Quiénes encontramos dentro de los no selectivos? Alpropranolol, timolol, nadolol, pindolol. En el caso de los selectivos, ¿no? Ya que los no selectivos bloquean a los beta 1 y beta 2, se desarrollaron los selectivos, que únicamente bloquean ¿a quién? Al beta 1. Entonces, si solo bloquean el beta 1, solamente reducen la presión arterial y no van a generar broncoespasmo. Es decir, no van a estar contraindicados en un paciente asmático. A quienes encontramos acá se pueden recordar por la mnemotecnia MAVE, ¿no? Metoprolol, atenolol, bisoprolol y esmolol. Y los mixtos que van a bloquear tanto a receptores alfa 1 como receptores beta 1 y beta 2. ¿Y a quienes encontramos ahí? Al labetalol y al carvedilol, ¿ya? Básicamente a ellos. Bien. Indicaciones, ¿en qué casos se ha indicado? Angina estable, ya les expliqué por qué. En el caso de la angina estable, es un fármaco de primera línea para el manejo crónico de la angina estable, ¿no? Eso me había olvidado explicarles. ¿Quiénes son los fármacos de primera línea para la angina, para el tratamiento crónico de la angina estable? Son uno, los beta bloqueadores, y otros son los bloqueadores de canales de calcio. ¿Ya? Ellos dos son los fármacos de primera línea. También en caso de la insuficiencia cardíaca, especialmente en clases funcionales 2, 3, 2 y 3, reducen la mortalidad. Sin embargo, está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca severa, ya no, clases 4, ya está contraindicado. De igual forma, es parte de los antiarrítmicos, pertenece a la clase 2. Y en el tratamiento de la hipertensión arterial, pero no en todos, únicamente en qué casos, en caso de que se acompañe de hipertiroidismo, se acompañe de temblor esencial o se acompañe de migraña. En el resto de casos no se usa nunca un beta bloqueador para el tratamiento de la hipertensión arterial, únicamente en esos tres casos, que presente también hipertiroidismo, que presente también temblor esencial o que presente también migraña. Reacciones adversas, broncoespasmo, en el caso de los beta bloqueadores no selectivos y los mixtos, y bradicardia, ¿no? Esto sí con todos se puede generar. Contraindicaciones, asma bronquial y EPOC, no selectivos y mixtos, y también en caso de bloqueo auriculoventricular, insuficiencia cardíaca severa, ¿no? De clase funcional 4, y la hipertensión pulmonar también es una contraindicación para el uso de beta bloqueadores. Ahora hablaremos acerca de los bloqueadores de canales de calcio. Y a ver.
Em, ya. Entonces continuamos con los bloqueadores de canales de calcio. Em, ¿Cuál es el mecanismo? Ya, los bloqueadores de canales de calcio. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Fácil, bloquean los canales de calcio lentos. Bloquean los canales de calcio lentos. Ese es su mecanismo de acción. Ahora, estos bloqueadores de canales de calcio se van a dividir en dos tipos, no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos. Dentro de los no dihidropiridínicos encontramos al verapamilo y al diltiazem. Verapamilo, diltiazem. Y dentro de los dihidropiridínicos vamos a encontrar a los pinos, ¿no? Nifedipino, amlodipino, nicardipino, felodipino. Y bueno, básicamente ello. En el caso de los no dihidropiridínicos, a diferencia de los dihidropiridínicos, actúan principalmente a nivel del corazón, ¿ya? A nivel de los canales de calcio lentos del corazón. Mientras que los dihidropiridínicos actúan a nivel del vaso, a nivel de los vasos. Esa es la diferencia de ambos. No dihidropiridínicos a nivel del corazón y dihidropiridínicos a nivel de los vasos. En el caso de los no dihidropiridínicos, actúan a nivel del corazón, ¿dónde? En las células musculares cardíacas y en el nodo sinusal y nodo auriculoventricular. Entonces, ¿cuál es la función del calcio en las células musculares cardíacas? Cuando el calcio ingresa a un miocito cardíaco, a un miocito, ¿qué es lo que va a generar ese calcio? La contracción muscular. Genera contracción muscular. Si ingresa más calcio, se contrae con más fuerza. Si ingresa menos calcio, entonces se va a contraer con menor intensidad. Y a nivel del nodo sinusal, ¿qué genera el ingreso de calcio? Un latido cardíaco. Eso desencadena finalmente el ingreso de calcio. Un latido cardíaco. Un latido cardíaco. Entonces, si ingresa más calcio, van a haber más latidos. Aumenta la frecuencia cardíaca. Si ingresa menos calcio, van a haber menos latidos, se reduce la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los no dihidropiridínicos? Bloquean los canales de calcio lentos. A nivel del músculo cardíaco, si está bloqueado acá, el calcio no ingresa, ¿y qué pasa con la contractilidad? Se reduce la contractilidad. A nivel del nodo sinusal, si bloquea el ingreso de calcio, ¿qué va a pasar? Se reduce la frecuencia cardíaca. Así de simple. Y si se reduce la frecuencia cardíaca, se reduce la contractilidad, finalmente se reduce la presión arterial. De esa forma, ¿no? En el caso de los dihidropiridínicos, estos bloquean los canales de calcio lentos del músculo liso vascular. Entonces, ¿qué pasa con el calcio en el músculo liso vascular? ¿Qué desencadena? La contracción de estas células musculares lisas y desencadena la vasoconstricción. ¿Por qué se da eso? Por este proceso. El calcio ingresa por canales de calcio y se une con la calmodulina y forman un complejo calcio-calmodulina, el cual va a generar la fosforilación y con ello la activación de la miosina LC quinasa. Y esta miosina LC quinasa, ¿qué va a generar? Miosina LC quinasa activada, fosforilada, ¿qué va a generar? La fosforilación de las cadenas libres de miosina. Las cadenas libres de miosina son fosforiladas. Y solo cuando las cadenas libres de miosina están fosforiladas se pueden interactuar con la actina, desencadenando la contracción de la célula muscular lisa. ¿Ya? De esa forma se da ese proceso. Entonces, ¿qué pasa si nosotros bloqueamos estos canales de calcio? El calcio no va a ingresar, ¿no? Y no se va a dar la contracción de esta célula muscular lisa, generándose finalmente vasodilatación, ¿no? Vasodilatación. Y si se genera vasodilatación, se reduce la resistencia vascular periférica, y si se reduce la resistencia vascular periférica, se reduce la presión arterial, ¿no? Así de simple es el proceso. Entonces, en el caso de los no dihidropiridínicos, van a estar indicados, ¿en qué caso? Hipertensión arterial, ¿no? Especialmente en aquel paciente con fenómeno de Raynaud y en aquel paciente con angina de Prinzmetal. También está indicado en caso de arritmias cardíacas, ¿no? Es un
em, es un antiarrítmico, y también está indicado en caso de angina de pecho, ¿no? Recuerden que los bloqueadores de los canales de calcio son medicamentos de primera línea para el tratamiento crónico de la angina de pecho estable. Reacciones adversas, se puede observar constipación, se puede observar hipotensión y bradicardia, ¿no? Hipotensión, ¿por qué? Porque reduce la frecuencia cardíaca, ¿no? Pudiendo llegar a generar hipotensión. Está reduciendo la frecuencia cardíaca, pudiendo producir, ¿qué cosa? Bradicardia, ¿no? Pudiendo producir bradicardia. Y si se reduce la frecuencia cardíaca y si se reduce la contractilidad, también va a generar hipotensión, ¿no? Puedes llevarla al otro extremo al paciente. Y está contraindicado en qué casos: bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, y en caso de síndrome del nodo sinusal enfermo. En el caso de los dihidropirínicos, van a estar indicados en qué casos: hipertensión arterial, de igual forma que los no dihidropirínicos, y en caso de angina de pecho. ¿Qué reacciones adversas se ven? Se puede ver edema, taquicardia refleja, importante la taquicardia refleja y la hipotensión, ¿no? Va a estar contraindicado en qué caso: insuficiencia cardíaca sistólica. Ya, ahora veamos los nitrovasodilatadores. Ya, es similar al anterior, ¿no? ¿Cómo actúa el óxido nítrico? En general, todos estos nitrovasodilatadores son medicamentos que dan óxido nítrico. A nivel del endotelio, estos medicamentos se transforman en óxido nítrico, ¿no? Y este óxido nítrico ingresa ¿a dónde? Ingresa ¿a dónde? A las células musculares lisas, a las células musculares lisas vasculares. ¿Y qué genera el óxido nítrico? El óxido nítrico activa a la guanilil ciclasa. Se une y lo activa, la guanilil ciclasa. La guanilil ciclasa lo que genera es la transformación del GTP en GMP cíclico, monofosfato de guanosina cíclico, ¿no? Y este GMP cíclico activa las fosfatasas, y estas fosfatasas, miren, de lo que teníamos, una miosina LS quinasa activa, estas fosfatasas lo que hacen es inactivarla, formando una miosina LS quinasa inactiva. Entonces ya no hay quien fosforila a las cadenas libres de miosina, de tal forma que estas ya no van a interactuar con la actina y ya no se va a dar la contracción, generándose, ¿qué cosa? Vasodilatación. Vasodilatación. Aquí hay un proceso importante también. En el caso del GMP cíclico, ya. En el caso del GMP cíclico, este es transformado por la acción de la fosfodiesterasa, por acción de la fosfodiesterasa en GMP, ¿no? Entonces ya no hay GMP cíclico. ¿Qué hace entonces la fosfodiesterasa? Reduce el GMP cíclico, finalmente, ¿no? Y está en favor de ¿qué? De la contracción del músculo liso, está en favor de la vasoconstricción. Pero, ¿qué fármacos encontramos que los pueden inhibir? A los inhibidores de la fosfodiesterasa. ¿Quiénes son? El sildenafil o el tadafilo, ¿no? Entonces, estos medicamentos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a inhibir a la fosfodiesterasa, de tal forma ya no hay quien convierta el GMP cíclico en GMP, y el GMP cíclico va a empezar a aumentar. Ahora, si tú adicionalmente a ello, tú estás usando nitrovasodilatadores, ¿qué generan estos nitrovasodilatadores? También incremento del GMP cíclico. Entonces tú, cuando usas nitrovasodilatadores e inhibidores de la fosfodiesterasa, tú le puedes llevar al paciente a una hipotensión muy intensa que puede llevar inclusive al coma, ¿ya? Está contraindicado el uso combinado de nitrovasodilatadores y de inhibidores de la fosfodiesterasa. Indicaciones: en caso de que angina de pecho, ¿no? Angina de pecho, en el cuadro agudo, es decir, en el caso de una angina de pecho estable que se presente con dolor en la emergencia, ¿tú qué le vas a dar? Nitrovasodilatadores, ¿no? Específicamente, ¿tú qué le vas a dar? El mononitrato de isosorbide. Mononitrato de isosorbide. En el caso del tratamiento crónico de la angina de pecho, es considerado un medicamento de segunda línea. Si no funciona el uso combinado de beta bloqueadores, ni el uso combinado de beta bloqueadores y de bloqueadores de los canales de calcio, no funciona, el paciente sigue con síntomas, sigue sintomático, tú puedes adicionarle, ¿qué cosa? El dinitrato de isosorbide.
dinitrato disosorbido. Y, bueno, básicamente ello, en el caso del síndrome coronario agudo, ¿quién está indicado? La nitroglicerina, ¿no? Nitroglicerina. Nitroglicerina. Y en el caso de de la hipertensión arterial, únicamente en emergencia hipertensiva. Únicamente en casos de emergencia hipertensiva, ¿no? Para que le reduzcas rápidamente su presión arterial. ¿Qué medicamento? El nitroprusiato de sodio. ¿Ya? Nitroprusiato de sodio. ¿Qué reacciones adversas se van a ver? Se puede ver cefalea frecuente con la nitroglicerina, también se puede ver hipotensión arterial, taquicardia, ¿no? Contraindicados o contraindicaciones, en el caso del nitroprusiato de sodio, en caso de insuficiencia renal severa, en caso de embarazo, y el dinitrato, inmunonitrato disosorbida, en caso de anemia, glaucoma, insuficiencia hepática, insuficiencia renal. Respecto, ahora pasamos al siguiente tema, los sinotrópicos. Ya vamos a acabar ya. Empezamos con la digoxina, ¿no? Que forma parte de los glucósidos cardíacos. Eso también lo habrán llevado el lunes en la parte de fisiología cardiovascular. ¿Ya qué es lo que pasa? Cuando se despolariza el miocito, el músculo cardíaco, la célula muscular cardíaca, cuando se despolariza, ¿qué se genera? La apertura de canales de calcio a nivel de la membrana del túbulo T, ¿cierto? Y esa apertura de canales de calcio, ¿qué genera? El ingreso de iones calcio. Ingresan iones calcio, de carga positiva, ¿no? Iones calcio. ¿Y qué hace este calcio? Activa los receptores de rianodina, que finalmente abren los canales de calcio del retículo sarcoplásmico. Canales de calcio del retículo sarcoplásmico y sale calcio. Entonces, ambos calcios, tanto el calcio que salió del retículo sarcoplásmico como el calcio que ingresó del extracelular, del túbulo T, interactúan ¿con quién? Con la troponina C, generando, ¿qué cosa? Un cambio conformacional en la tropomiosina, que genera que los puntos activos de la actina se liberen y puedan interactuar con la miosina, generando la contracción. ¿Cierto? Ese es el proceso. Lo habrán llevado en fisiología. Ahora, pero ya cuando cesa la contracción, este calcio tiene que volver de donde salió, ¿no? Tiene que volver al retículo sarcoplásmico, vuelve por medio de una bomba de calcio, o tiene que volver hacia el extracelular. ¿Quién lo devuelve hacia el extracelular? El intercambiador de sodio-calcio. No tenemos que olvidar que en la contracción del músculo cardíaco, ¿quién participa principalmente? El calcio del extracelular. Principalmente el calcio del extracelular, a diferencia del músculo esquelético. ¿Ya? El calcio del extracelular es el que principalmente participa en la contracción del músculo cardíaco, el calcio del extracelular. Ahora, entendida esta parte, veamos cómo actúa la digoxina. Durante la fase de despolarización, durante la fase de reposo, ustedes lo han llevado, ¿qué canal o qué bomba está abierta? La bomba sodio-potasio ATPasa, ¿cierto? La bomba sodio-potasio ATPasa. Esa es la bomba que está abierta durante la fase de reposo, ¿no? De la fase de reposo durante el potencial de acción cardíaco, ¿no? La bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Y qué hace la bomba sodio-potasio ATPasa? Bota 3 sodios y mete 2 potasios. ¿Qué hace la digoxina? Bloquea esta bomba sodio-potasio ATPasa. De tal forma que esos 3 sodios que estaba botando la bomba sodio-potasio ya no las bota. Se quedan dentro del intracelular. Entonces hay mucho sodio en el intracelular. Hay mucho sodio en el intracelular. ¿Eso qué va a generar? La apertura de este intercambiador de sodio-calcio. Entonces se abre este intercambiador de sodio-calcio, ¿y quién sale? El sodio. ¿Y quién ingresa? El calcio. Y el calcio desencadena, ¿qué cosa? La contracción muscular, generando un efecto inotrópico positivo en el paciente, ¿no? Generando un efecto de incremento de la fuerza de contracción del músculo cardíaco. ¿En qué casos va a estar indicado la digoxina?
únicamente en un paciente con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. ¿Por qué solamente en esos casos? Porque la digoxina genera un incremento de la mortalidad en el tratamiento a largo plazo, por lo cual únicamente está indicado en un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada por una fibrilación auricular presente. ¿Contraindicado en qué casos? Fibrilación ventricular, bloqueo auriculoventricular y síndrome de Wolff-Parkinson-White. Algo importante recordar es la intoxicación digitálica. Se produce a concentraciones de digital o de digoxina mayores a 2 nanogramos por mililitro. Este riesgo de generarse intoxicación digitálica se ve aumentado en caso de insuficiencia renal aguda, hipotiroidismo, en caso de hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, hipoxemia, en caso de acidosis, en caso de cardiopatía isquémica, y en caso del uso concomitante de amrinona, quinidina y verapamilo, ¿no? ¿Cómo te puedes recordar con la nemotecnia? A ver quién, ¿no? A de amrinona, ver de verapamilo y qui de quinidina, ¿no? Son los medicamentos que generan un incremento de riesgo de intoxicación digitálica. ¿Qué genera? Produce anorexia, que es el síntoma más precoz. El síntoma más precoz es la anorexia. ¿Qué más genera? Xantopsias, alucinaciones, arritmias, ¿no? Las más frecuentes son las extrasístoles ventriculares, me falta poner la V, y la más específica es la taquicardia auricular no paroxística con bloqueo auriculoventricular. Ya, ahora pasemos a la parte de adrenalina y noradrenalina. Para entender esto tenemos que recordar los receptores adrenérgicos, ¿no? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. ¿Ya? Y sus efectos, ¿no? Alfa 1, vasoconstricción, beta 1, inotropo, cronotropo positivo, beta 2, broncodilatación, vasodilatación, ¿no? Y los alfa 2, reducción de la liberación de noradrenalina. Ya, ¿qué pasa con la adrenalina? La adrenalina va a tener efectos dosis dependientes, ¿ya? A dosis menores de 0,02 va a tener un efecto principalmente a nivel de los receptores beta 1 y a dosis mayores de 0,02 microgramos por kilogramo de peso por minuto va a tener efectos sobre los receptores alfa 1 generando vasoconstricción. ¿En qué casos van a estar indicados? En caso de shock anafiláctico, la adrenalina, en caso de paro cardíaco también, y en caso de crisis asmática severa que ya está generando un preparo en el paciente. En esos casos puedes iniciar adrenalina. ¿Ya? Reacciones adversas, puede generar un incremento exagerado de la presión arterial, puede generar palpitaciones, puede generar temblores, y va a estar contraindicado en caso del uso de antagonistas no selectivos de receptores beta. La dopamina, de igual forma, tiene una acción dosis dependiente, a dosis de 1 a 2 microgramos por kilogramo de peso por minuto, estimula los receptores D1. ¿Dónde están esos receptores D1? A nivel de los vasos renales, coronarios y mesentéricos, y su activación va a generar vasodilatación. Lo que nos interesa, a dosis de 2 a 10 y a dosis mayor de 10, en el caso de dosis de 2 a 10, estimula los receptores beta 1, generando un efecto inotrópico, es decir, aumenta la fuerza de contracción, y cronotrópico positivo, aumenta la frecuencia cardíaca. Y a dosis mayores de 10 microgramos por kilogramo por minuto, estimula los receptores alfa 1, generando una vasoconstricción intensa, ¿no? Aumentando la presión arterial. Indicaciones, ¿en qué casos está indicado? En caso de shock y en caso de insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Reacciones adversas, taquicardias, arritmias, hipertensión arterial, dolor anginoso, y contraindicado en caso de febrecromocitoma. En caso de la dobutamina, su mecanismo de acción principalmente estimula los receptores beta 1 y en menor medida los beta 2 y los alfa, ¿no? Generalmente o principalmente los beta 1, principalmente beta 1, generando ¿qué cosa? Un efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Respecto a la vasoconstricción, casi no genera mucha vasoconstricción, es decir, casi no aumenta la resistencia vascular periférica. Indicaciones, ¿en qué caso? Insuficiencia cardíaca,
En caso de shock cardiogénico, ¿no? Para que le hagas trabajar al corazón. Inotrópico y cronotrópico positivo. Le aumentas tu frecuencia cardíaca y le aumentas su contractilidad, ¿no? Estás haciendo trabajar al corazón. Bien. Reacciones adversas, caso taquicardia y arritmias, ¿no? Contraindicaciones en caso de feocromocitoma. Ahora sí, con esto acabamos. Antiarrítmicos. Clasificación, se van a clasificar en clase 1, 2, 3 y 4. Los de clase 1 son bloqueadores de los canales de sodio. Clase 2, bloqueadores de receptores beta, los beta bloqueantes, los beta bloqueadores. Clase 3, bloqueadores de los canales de potasio, y de clase 4 son antagonistas de los canales de calcio. ¿Cómo me voy a recordar? Solo beben potajes. Solo beben potajes, ¿no? Beben potajes. Potajes calientes. So de sodio, B de beta bloqueadores, POT de potasio y cal de calcio, ¿no? Cal de calcio. Ya, los de clase 1 se van a dividir en clase 1A, clase 1B y clase 1C. Dentro de los clase 1A encontramos principalmente a la procainamida y a la quinidina. Dentro de los clase 1B encontramos principalmente a la lidocaína. Dentro de los clase 1C encontramos principalmente propafenola, flecainida. En el caso de las clase 2 encontramos el propranolol, metoprolol, atenolol, timolol, ¿no? Los beta bloqueadores. En el caso de los de clase 3 encontramos principalmente a la amiodarona y también al único beta bloqueador que es de clase 3, ¿quién es? El sotalol. El sotalol es el único beta bloqueador que es de clase 3. El resto de beta bloqueadores son de clase 2. Y por último, los de clase 4 tenemos a los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, ¿no? Verapamilo y diltiazem. Indicaciones, clase 1A, ¿en qué casos está indicado? Principalmente en arritmias ventriculares, ¿no? También auriculares, pero principalmente ventriculares. Clase 1B, ventriculares también. Clase 1C, en el caso de los supraventriculares, especialmente en la fibrilación auricular, ¿no? Para el control del ritmo. En el caso de la clase 2, está indicado en supraventriculares también, en caso de la fibrilación auricular, esto con la finalidad de reducir la frecuencia cardíaca, ¿no? Reducir la frecuencia cardíaca, es lo primero que se usa, ¿no? En un paciente con fibrilación auricular. Los de clase 3 están indicados principalmente en las ventriculares, arritmias ventriculares, y los de clase 4 principalmente en las supraventriculares, ¿no? En la fibrilación auricular, de igual forma, de entrada en el paciente para reducirle su frecuencia cardíaca, ¿no? Una vez que ya le has controlado la frecuencia cardíaca, ya se puede iniciar con los de clase 1C, ¿no? La propafenona, la flecainida. Bien, chicos, eso sería todo. Las redes sociales de la SOCIEM, ¿sí? Gracias, chicos. No sé si habrá alguna pregunta. Ya, Marcos, no sé, gracias a ti. Sí, chicos, cualquier pregunta lo pueden dejar en el chat. Ahorita les paso lo que es el post para que lo rellenen.